seguimos hablando con el doctor Daniel Herbeta, integrante de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Santa Fe, y no salimos del asombro, Daniel, de esto que pasó, a tal punto que me comentabas que tu hija tiene una chica que es amiga, que está entre las desaparecidas, y por ahí nos ponemos a hablar del tema, pero hay veces que no sabemos cómo encararlo, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, sí, consternado y obviamente compartiendo el dolor de tanta gente, ¿no? Y expresando la solidaridad frente a una situación que nos tomó a todos de manera bastante desprevenida, porque verdaderamente creo que no estaba en los cálculos de nadie que la ciudad pudiera llegar a tener que sufrir, digamos, una catástrofe, un evento como el que estamos en este momento padeciendo, ¿no? Y expresando la solidaridad con todas las personas que han sido víctimas, afectadas, el compromiso del Poder Judicial, verdaderamente hay un compromiso muy grande, se está trabajando prácticamente a destajo. Yo quiero destacar fundamentalmente el trabajo del consultorio médico forense, ha hecho un trabajo realmente impresionante, han estado de manera ininterrumpida, a pesar de la limitación de recursos, todos los médicos forenses, los que participan, digamos, en el consultorio y bueno, fundamentalmente de todos los funcionarios, y a pesar de las limitaciones que en alguna medida el Poder Judicial tiene frente a tantos hechos que están lamentablemente ocurriendo en nuestra ciudad y que demandan la intervención de la justicia, me parece que ha habido una respuesta a la altura de los acontecimientos para tratar de investigar un poco esta situación. Y lo escuchaba al juez Curto esta mañana y a Camporini, tarea más que difícil que tienen, porque ¿cómo encara la justicia? ¿Cómo encara un juez su trabajo en un hecho como este? Porque no es un hecho común y donde hay un montón de disparadores y varios a lo mejor culpables y cosas que pasaron antes, hay que ver por dónde se empieza. ¿Cómo se hace en estos casos? Sí, es una tarea difícil porque además la justicia penal de Rosario no está acostumbrada, digamos, por lo menos de la perspectiva de la experiencia, y ojalá que no lo estuviera nunca, a tener que intervenir en situaciones de este tipo, y que plantea muchas dimensiones, ¿no? En primer lugar, porque es una situación de catástrofe donde a veces, en el afán de querer colaborar, uno puede perjudicar la preservación de elementos que pueden ser elementos de prueba muy importante, y allí me parece que tanto la Fiscalía como el juez han estado bastante diligentes y han tratado de tomar todas las medidas de precaución para tratar de preservar los elementos que eventualmente puedan echar luz sobre el hecho, y además porque hay que disponer muchísimas medidas de investigación y fundamentalmente en un tema donde obviamente la opinión técnica tiene mucha trascendencia, o sea, en alguna medida no digo la dependencia porque no es vinculante para el juez, pero los estudios, las pericias y el resultado de esas pericias pueden llegar a ser bastante determinante para establecer cuál ha sido la causa real. Hay varias hipótesis de investigación. El juez las está trabajando, los fiscales están trabajando con mucha dedicación, una dedicación permanente, diaria, y bueno, verdaderamente me parece a mí, en abstracto, no voy a opinar sobre el hecho, aparte tampoco conozco porque, vuelvo a repetir, está interviniendo el juez que tiene la causa y el fiscal que estaba de turno junto con la Fiscalía de Cámara, pero evidentemente el resultado de las pericias va a ser bastante importante a los efectos de determinar un poco, de esclarecer cuáles fueron los motivos, porque puede haber causas concurrentes, que han llevado a que esta situación no se pudiera controlar y terminara, digamos, generando una fuente de peligro que ha producido daños y víctimas con una dimensión superlativa, no conocida prácticamente en nuestra ciudad. Yo quiero, Daniel, compartir contigo un poco la impresión que siempre digo yo, la gente, el ciudadano común también tiene una mirada muchas veces más importante de lo que uno intuye, ¿no? A través de llamados y demás. Y la gente hace hincapié en la rapidez con la que todo se fue cohesionando. Por ejemplo, el allanamiento a la tarde del mismo día en las oficinas de Litoral Gas, la presencia judicial, la detención a la noche, que creo que tuvo que ver con una pequeña acción para que se presentara el gasista y también su asistente. Digo, todo esto aporta también cierta tranquilidad ante la zozobra, porque a veces los gestos de otras tragedias que hemos vivido en la Argentina, Cromañón, la tragedia de Once, Lapa y demás, veíamos como que todo era muy moroso, como que todo se diluía.
ojalá esto lleve después a buen puerto, pero digo, en realidad el comienzo es por lo menos halagüeño, es saber que por lo menos se están haciendo las cosas y a la gente le ha llegado eso. Y por eso la gente se ha cohesionado de una manera que a uno lo conmueve, por ejemplo, la solidaridad. La gente ha dejado de transitar por Oroño, por ejemplo, para dejar el camino expedito. La gente ha tomado, mira, yo ayer contaba, vos no estabas acá, con Javier, fuimos invitados y fuimos testigos presenciales de cuando los bomberos de New York abrieron exactamente el 11 de noviembre, a 2 días, a 2 meses de la tragedia, la Ground Zero. Y estábamos con otros colegas de acá y fuimos de los primeros en entrar. Y nos contaban cómo activaban ellos, por ejemplo, cómo cerraban los grifos de gas, de proveer la luz eléctrica, el agua, y cómo la gente ante cualquier emergencia estacionaba y daba el camino libre. Y esto acá se dio, de hecho, sin una experiencia previa. Digo, en el momento nos encolumnamos detrás de la vida. Y todo tiene que ver, el accionar de la justicia, de los paramédicos, de las ambulancias, de los rescatistas y hasta la interacción de las 3 jerarquías, nación, provincia y municipalidad. Realmente yo creo que eso es lo destacable, es muy positivo. El trabajo solidario, el compromiso de la gente ha sido muy grande y desde la justicia nosotros creemos, yo creo que la justicia de Santa Fe está viviendo un proceso de, si se quiere, de revisión crítica, de reflexión crítica de su propio funcionamiento, y estas son cosas que nos permiten reconciliarnos con la gente, porque no solo por este hecho, usted sabe que hay muchas otras investigaciones que se están llevando a cabo con mucho impacto para la sociedad, y verdaderamente creo que, si bien ahí me comprenden las generales de la ley, me parece que es un motivo para destacar, así como muchas veces se critican cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de la justicia, me parece que es muy destacable este compromiso y el grado de profesionalidad con que se está trabajando e interviniendo. Celeridad por un lado, profesionalidad por el otro. El dar la cara, el estar presente, y además que la autoridad esté mezclada con el ciudadano común. Y eso poder es importante. Comunicar, porque la gente también quiere escuchar. Obviamente. Que las personas que tienen alguna responsabilidad institucional, en la medida de lo que ellos pueden transmitir, lo hagan saber y lo pongan en conocimiento. Daniel, ya que hizo mención al tema de la justicia y demás, lo saco por un momento de este tema. Y usted está hablando de cómo se trabaja la justicia en la provincia de Santa Fe y cómo se la ve. A nivel nacional, la mayoría de los casos llegan a la Corte y uno espera a ver qué decide o qué hace la Corte. ¿Llegan muchos casos a la Corte de la provincia de Santa Fe y no se difunden, o llegan lo suficientemente innecesarios como para que ustedes actúen y nada más? Llegan casos de mucha trascendencia. Creo que a lo mejor no tienen la difusión que tienen los fallos, por ejemplo, de la Corte Nacional. Nosotros ahora acabamos de implementar un sistema que va a entrar en funcionamiento en muy pocos días, a través del cual los fallos de la Corte van a estar, después de notificadas las partes, publicados todos, íntegramente todos los fallos, y a disposición no solo de las partes, sino del público en general. Hay casos muy trascendentes. Algunos tuvimos oportunidad incluso de comentar aquí en este programa, vinculado al tema de las obras sociales, fertilización asistida. Hay casos muy trascendentes que han llegado a la Corte, y bueno, lo que también hay que decir es que además la Corte nuestra verdaderamente está bastante al día con sus decisiones. O sea, una Corte que no tiene prácticamente atraso. Este es un dato que también nos interesa que la gente lo conozca, y que además conozca obviamente las decisiones que se toman y evalúe también la calidad de esas decisiones. Me queda una pregunta, no personal, no sé, Javier, pero digo, a nosotros los que trabajamos en los medios, esto obviamente fue un hecho extraordinario, atípico. Nos pone en contacto con temas que no son cotidianos de ser tratados por nosotros ni abordados. Entonces vamos aprendiendo sobre la marcha, de pronto empezamos a entender lo que es el trabajo de un gasista matriculado. Exacto. Y de el que es el idóneo, y cuál es el final de obra, cuál es la responsabilidad. Intuyo que para ustedes, los representantes de la justicia, también debe ser
un tema nuevo, porque yo desconozco, obviamente que debe haber especialistas en el tema, en marcar responsabilidades o responsabilidades concurrentes o individuales, pero digo, es una construcción, me parece que colectiva, ¿no? En este caso, porque es atípico una catástrofe de esta jerarquía, máxime en una ciudad como la nuestra, creo que en la historia es la primera vez que ocurre. ¿Cómo se paran ustedes ante un hecho como este? Bueno, no, acá hay que deslindar claramente, por un lado, yo creo que este hecho va a ser generador de una intervención bastante múltiple de la justicia, porque por ahora lo que hay es una investigación penal. Interdisciplinaria. Claro, supongo. porque ahora hay una investigación penal. La investigación penal va a tener mucha incidencia no solo en la decisión de las responsabilidades penales, sino también en otras cuestiones que son materia disponible por las partes, porque seguramente va a haber muchos reclamos que se van a judicializar vinculados al ámbito de la responsabilidad civil. Por eso también es importante la prueba que se colecte en la investigación penal, porque no solo va a tener trascendencia para la determinación de las eventuales responsabilidades penales por el hecho, digamos, imprudente que ha causado tantos destrozos y muertes, sino que también va a servir en alguna medida o va a tener influencia en los que van a ser seguramente ya por vía extrajudicial o por vía judicializada, reclamos de mucha gente que tendrán sus abogados particulares. Bueno, hay que hacer hincapié en que el mismo día de la tragedia, a escasos minutos, están los famosos caranchos que reflejó en el cine trapero, repartiendo tarjeta para asistir a la gente que en ese momento todavía no había metabolizado la catástrofe. Sí, bueno, eso es lamentable. No, bueno, pero digo, hay que decirlo también, hay que decirlo, hay que decirlo porque hay que decirlo, sí, ¿no? sí, porque que nunca la carroña está exenta de convivir con nosotros. Exactamente, pero lo que hay que dejar bien en claro es esta cuestión, o sea, no siempre personas que tienen responsabilidad civil van a tener responsabilidad en la comisión del hecho imprudente que se está investigando. O sea que el círculo de los autores que son objeto de la investigación penal no necesariamente va a cerrar el círculo de quienes pueden ser eventualmente responsables desde el punto de vista civil por los daños que se han producido. Y por otro lado, me parece sí, como reflexión, ya le diría como ciudadano, habrá que esperar que esto, bueno, se lleve o se siga adelante. Esto recién empieza, va a ser un proceso largo, pero en algún momento habrá que hacer una suerte de evaluación y de inventario sobre muchas cosas que me parece que tenemos que pensar por la seguridad de todos los rosarinos. ¿No? Va a haber un replanteo de dónde estamos parados como sociedad, como ciudad. Exactamente. ¿Qué planificación tenemos? ¿Cómo está armada la red que nos contenga como habitantes de la misma? Saber si hay planos, si está ayornado. Uno habla con representantes de Litoral Gas y hablan de no haber recibido mensajes previos, pero de alguna manera uno se pregunta, una pregunta nimia, por ejemplo, no había una llave para cerrar, por ejemplo, eso, ¿a quién le compete la responsabilidad o conocer un entramado que haya para saber dónde está la forma de cortar el abastecimiento o el suministro de gas en ese caso, ¿no? Sí, habrá que pensar montones de situaciones concurrentes. Como para que la ciudad de Rosario no quede, digamos, condicionada a la diligencia de los gasistas, totalmente, ¿no es cierto? O sea, totalmente. Tendrá que haber alguna forma de brindar seguridad, de modo que frente a una falla humana, si eventualmente la hubiera, no se puedan reducir los daños, digamos, como... Digo, sacar de esta experiencia terrible algo que sea positivo para el futuro, ¿no? Que Seguro. Es un poco lo que hizo Chicago después del famoso Exactamente. incendio, ¿no? Gracias por haber venido. No, por favor, Muchas al contrario. Una pausa, volvemos.